allá en 1870 porque él había diseñado un motor que quemaba aceite. Y como saben ustedes, este ciclo básicamente funciona con aire. Este tipo de ciclos está diseñado para turbinas que se conoce como gas, por eso es que se modela con aire, puede ser con hidrógeno, puede ser con oxígeno, puede ser con CO2 o cualquier otro tipo, en este caso, de gas. ¿Sale? Entonces, este tipo de ciclos se utiliza ampliamente para turbinas, para motores, motores de reacción en aviones, centrales eléctricas de generadoras de gas. Ahora, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que hace todo esto? Pues básicamente consiste en darle presión al aire, luego se calienta. En este caso, recuerden que al ser una máquina térmica, lo que se hace es quemar un combustible y este gas a alta temperatura pues se hace pasar por una turbina donde se expande y al irse expandiendo en los alabes de la turbina, recuerden que parte de esa energía lo que va a hacer es mover un eje que está anclado o acoplado a un generador eléctrico. Ahora, en este tipo de dispositivos, pensando en este acoplamiento, si se dan cuenta, cállate gallo, si se dan cuenta, tenemos una turbina y un compresor en acoplamiento en el mismo eje. Ahora, parte de la energía que genera la turbina a la salida se utiliza para impulsar al compresor. Recuerden ustedes que las turbinas son dispositivos generadores de energía y los compresores son dispositivos consumidores de energía. Entonces, el acoplamiento entre el trabajo que genera la turbina a la salida y el trabajo que consume el compresor a la entrada, ese acoplamiento que tienen entre ellos, se llama trabajo de retroceso, ¿sale? Ese trabajo de retroceso me va a medir ese porcentaje de energía, o en este caso, que me está generando a la salida la turbina y que me está consumiendo a la entrada mi compresor en una turbina de gas, ¿sale? Ahora, cuando hablamos de turbina de gas, en este caso recuerden que estamos hablando de todo el acoplamiento completo, ¿sale? Es toda la instalación. Es decir, tenemos instalado un compresor, un calentador o combustor, una turbina, permítanme, una turbina de alta presión y una turbina de baja presión, o también en este caso esa turbina es una turbina de generador de gas y una turbina de potencia, ¿sale? Entonces estamos hablando que se puede decir que tenemos, en este caso, podríamos tener una confusión, puesto que todo el acoplamiento completo se llama turbina de gas y dentro de los equipos utilizados tenemos una turbina de generador de gas y una turbina de potencia. Sin embargo, en este caso, cuando hablamos de una turbina de gas en general, estamos hablando de todo el equipo completo, todo el ensamble, el combustor, el compresor, la turbina de alta presión y la turbina de baja presión, y el interenfriador o el preenfriador. Ahora, en este caso, cuando hablamos de procesos o ciclos ideales, tenemos compresiones y expansiones de tipo isentrópicas o a entropía constante. Recuerden que cuando ocurren este tipo de procesos, básicamente estamos hablando que son o ocurren de manera adiabática reversible.
y el proceso de suministro y rechazo de calor ocurren a presión constante. Si lo recuerdan, habíamos dicho que para el caso de ciclo Brayton o turbinas de gas, estábamos hablando que íbamos a utilizar relaciones de presión. Por eso es que en el caso de las tablas, si se acuerdan, habíamos incluido el uso de presiones relativas. Entonces, en este caso, para ciclos Brayton, vamos a recurrir mucho a las PR o también a las presiones o las relaciones de presión. Ahora, recuerden que al tener una turbina de gas, es decir, todo el ciclo Brayton, vamos a realizar el uso del fluido de trabajo en ciclos, ya sea abiertos o cerrados. Cuando ocurre un ciclo Brayton cerrado, lo que sucede es que el fluido de trabajo, en este caso el gas, llamémoslo que fuera aire, se regresa en este caso al ciclo o se recircula y pasa por un preenfriador para quitarle parte del calor y volverlo a ingresar al compresor. Ahora, la mayoría de los dispositivos o de las turbinas en el ámbito laboral ocurren a ciclo abierto, ¿sale? Entonces, todos estos gases salen a la atmósfera. Por eso es que cuando ven ustedes centrales eléctricas de gas, si se han dado cuenta, pues han visto estas torres de enfriamiento o chimeneas, como ustedes les llaman, que están sacando este vapor blanco, puesto que están sacando todo este desperdicio de energía hacia la atmósfera, ¿vale? Entonces, en este tipo de ciclos, pues lo que tenemos es que nuestro compresor se alimenta del aire y después pasa al siguiente dispositivo, que es un calentador, ¿sale? Entonces, en este caso, este calentador nos va a aportar esta parte de calor o adición de calor. En este caso, esa adición de calor va a ser a presión constante y finalmente vamos a circular nuestro fluido de trabajo. Vamos a tener una primera expansión. Esta expansión va a ser a entropía constante. Después, nuestro fluido de trabajo nuevamente va a seguir su recorrido. Después, ese fluido de trabajo va a tener o va a presentar una segunda expansión. Entonces, esa segunda expansión nos va a producir que los álabes en nuestra turbina se muevan. Y recuerden que aquí normalmente está anclado o está acoplado un generador eléctrico, entonces eso es lo que va a generar o nos va a producir trabajo eléctrico. Y finalmente los gases que no puedan ser convertidos, o en este caso el calor que no pueda ser convertido en trabajo, se va a mandar en este caso al rechazo. Entonces el fluido de trabajo antes de recircularse va a pasar por un proceso de preenfriamiento. Entonces, ese preenfriamiento va a ocurrir dentro de un intercambiador de calor. Recuerden que el intercambiador de calor tiene la función principal de hacer el intercambio entre un fluido caliente y uno frío. Normalmente en este tipo de instalaciones, los intercambiadores de calor que utilizan es el de múltiples pasos y coraza o múltiples tubos y carcasa, como ustedes le llamen. Entonces, este tipo de intercambiadores de calor tiene una gran ventaja. Ustedes lo vieron en transferencia de calor. ¿Cuál es esa ventaja que tienen este tipo de intercambiadores de calor? El de múltiples tubos y coraza o múltiples tubos y carcasa o casco y tubos. Cualquiera de esos nombres es válido. ¿Cuál es esa ventaja?
¿Cuál es esa ventaja, Candir? Hoy sí ando bien perdido, maestra, hoy sí. Yo ando ya en vacaciones. Ya ando bien perdido. Porque en este caso, este tipo de intercambiadores de calor nos permitían enfriar más rápido los fluidos debido a que a los múltiples pasos y además por la construcción. Acuérdense ustedes que en este caso lo que se utiliza es agua y en este caso en los tubos se utiliza lo que se conoce como aletas. Entonces, estas aletas me van a generar en mi tubería lo que se conoce como vórtices. Entonces, van a hacer que mi fluido de trabajo se vuelva turbulento. Entonces, esas turbulencias van a hacer que la velocidad de transferencia aumente. Por lo tanto, como dice la niña Mariana, la velocidad de transferencia sea mayor y por lo tanto son los más idóneos para las transferencias de calor, en este caso para el enfriamiento en este tipo de centrales donde se utiliza gas para producir energía, ¿sale? Entonces, es por eso que este tipo de intercambiadores, en este caso hablando de un preenfriador, son los más utilizados en este tipo de centrales. Ahora, recuerden ustedes que hablando de este tipo de dispositivos, lo que sucede es que se introduce aire en un compresor axial a cierta temperatura. En este caso estamos hablando que es a temperatura ambiente y lo que va a suceder es que se va a elevar la presión. Entonces, el aire a alta presión va a seguir a la cámara de combustión y obviamente, pues en esa cámara de combustión o en ese combustor se le va a adicionar calor y ese fluido de trabajo ya con ese calor y a esa presión constante, pues nos va a generar una expansión hacia, en este caso, la presión atmosférica. Ahora, recuerden ustedes que hablando del ciclo básico o el ciclo idealizado, este ciclo idealizado es un ciclo de tipo abierto, ¿sale? Entonces, en lugar de tener una circulación de mi fluido hacia el preenfriador, le quito el calor y nuevamente lo paso hacia mi compresor axial, lo que sucede es que los gases de escape se van a expulsar hacia la atmósfera, ¿sale? Entonces, básicamente, este ciclo es el más utilizado o es la aproximación a un ciclo ideal, ¿sale? El ciclo Brighton abierto es la aproximación al ciclo idealizado, donde se considera que se utiliza aire estándar frío. Ahora, este ciclo pues obviamente va a diferir un poco entre ciclo Otto y diésel, debido a que en este caso tenemos todos los sistemas o volúmenes de control se consideran abiertos. Si se acuerdan, cuando considerábamos ciclo Otto y ciclo diésel, considerábamos que era un ciclo de tipo cerrado o un volumen de control cerrado. Por lo tanto, ese volumen de control suponía que no había transferencia de masa, pero sí de energía y sí de calor. Ahora, ¿qué sucede cuando considero mi volumen de control abierto? ¿Cómo fue la pregunta, maestro? ¿Qué sucede cuando consideramos un volumen de control abierto?
Ahí sí habría transferencia de masa. Recuerden, el volumen permanece constante, pero tengo transferencia de masa. Ahora, en ese sentido, este ciclo básico tiene igualmente la entrada de mi aire o mi gas a mi compresor axial, luego pasa por un combustor, se le adiciona calor a presión constante, entonces pasa a su primera etapa de expansión a entropía constante. Una vez que se expande, pasa a su segunda etapa de expansión a entropía constante. Si tuviésemos nuestro generador eléctrico acoplado, pues se obtiene generación de energía y los gases de escape van hacia la atmósfera. ¿Saben? Ahora, en el caso de estos dispositivos, recuerden que a pesar de que, aparte de que son muy utilizados para turborreactores, para turbinas de aviones y que tienen cierta diferencia con el ciclo de Carnot, puesto que son adiabáticos, pero no se ejecuta en procesos isotérmicos, es decir, que las temperaturas no se mantienen constantes, ¿sale? Sus procesos siempre se deben de mantener adiabáticos reversibles y además deben ser de tipo isobáricos, es decir, deben de mantener presión constante en el caso de la adición de calor y en el caso del rechazo de calor. Entonces, este tipo de ciclos o este ciclo Brayton idealizado nos sirve o es muy utilizado, por ejemplo, en turbinas para aviones, para turborreactores, para el área de transbordadores. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos un compresor, nuestra cama de combustión, nuestras turbinas, en este caso una de alta presión y una de baja presión. Y si se dan cuenta, tenemos una tobera y de este lado se encuentra un difusor, puesto que hay una, en este caso aquí tenemos, o en algunas, se tiene un ventilador para absorber o jalar el aire. Y en este caso, lo que se hace es romper el arrastre del aire para que el turborreactor o el avión pueda elevarse, ¿sale? Entonces, es por eso que para el caso de estos dispositivos, en las zonas de la tobera, el difusor y el ventilador se calculan de manera, en este caso, como lo hacían ustedes en cuarto semestre, la parte de las energías cinéticas, y en las zonas de los compresores y las turbinas, pues se calcula el ciclo Brayton, ¿sale? Ahora, recuerden, de 1 a 2 tenemos una compresión isentrópica en el compresor. Luego tenemos una adición de calor a presión constante, en este caso, pues en la cámara de combustión, en el combustor. Luego, de 3 a 4, tenemos nuestra primera etapa de expansión en la turbina del generador de gas. Después, de 4 a 5, tenemos la expansión isentrópica en una turbina de potencia. Y de 5 a 1 tenemos la eliminación de calor a presión constante. Ahora, recuerden, podemos tener una turbina de 4 puntos, es decir, que no tenga esta turbina de generador de gas, o podemos tener una turbina de 5 puntos, es decir, que tenga esta turbina de generador de gas y además la turbina de potencia. Podemos tener una turbina de 6, de 7, de 8, de 13, de 20, de 60 y de 50 puntos. Digo, para que vayan pensando en su examen. Y no se asusten. Para la solución de
estos ejercicios, igualmente podemos utilizar el método constante y el método variable. Entonces, en el análisis de ciclo idealizado, ciclo teórico, recuerden que los procesos termodinámicos se consideran idealizados y aunque sea un ciclo abierto, lo vamos a considerar como que el fluido se encuentra cerrado o en un ciclo cerrado que está recirculando. Las caídas de presión por fricción se van a considerar nulas. Por lo tanto, la energía cinética y la potencial para este momento, pues, bye. Ahora, el trabajo de retroceso, recuerden que es el acoplamiento que existe entre el trabajo que me genera mi turbina a la salida respecto al trabajo teórico del compresor que consume a la entrada, ¿sale? Entonces, ese es un porcentaje. Lo que produce la turbina de potencia a la salida entre lo que consume mi compresor a la entrada. Ahora, si el ejercicio no me dice qué método utilizar para resolverlo, siempre voy a recurrir al método variable. En el caso de un ciclo Brayton, siempre, toda la vida. Y obviamente vamos a tener que recurrir a calcular cada uno de los dispositivos por separado. El compresor, recuerden que alguna vez ustedes hicieron cálculos en termodinámica 2 de compresores, entonces para calcular el trabajo teórico del compresor, recuerden que lo hacían a partir de las entalpías, entonces el trabajo teórico de un compresor, recuerden que es la entalpía de entrada menos la de salida, entonces en este caso el compresor está instalado en el proceso, ¿cuál? La 5.1. El compresor. Ah, en el 1.2. Entonces, el trabajo teórico del compresor lo voy a calcular de 1 a 2. Luego, ¿qué tengo? Entonces, si yo deseo calcular el proceso de compresión, pues obviamente tengo el trabajo teórico del compresor, que en este caso sería la entalpía de 2 a 1, ¿no? H2 menos H1. Si quisiera la potencia teórica del compresor, pues ya saben que es el flujo másico por el trabajo teórico. Ahora, recuerden, en cada proceso tenemos, en este caso, hablando del proceso de compresión, tenemos la relación de presiones. En este caso, la relación de presiones es lo contrario a la relación de compresión, ¿sale? Es decir, ¿se acuerdan que en el caso de la relación de compresión era el volumen máximo, el 1 y el mínimo era el 2? Para este caso, la relación de presiones es la presión 2 entre la presión 1. Entonces, RP es la presión 2 entre la presión 1. Igualmente la pueden utilizar con las presiones relativas. Presión relativa 2 entre presión relativa 1. ¿Sale? Entonces, no olviden. Presión relativa 2 entre presión relativa 1 es igual a RP, o presión 2 entre presión 1 es igual a RP. Trabajo teórico del compresor, H2 menos H1. Potencia teórica del compresor, el flujo másico por el trabajo teórico del compresor. Ahora,
Si estuviéramos en el caso del proceso de expansión, el trabajo teórico, en este caso, de la turbina, ¿dónde tenemos instalada la turbina? Si fuera en este caso, un ciclo básico de 4 puntos, pues tendríamos que tomar el estado 3 y el estado 4. Ahora, ¿cuál es el estado máximo o el punto máximo? ¿El 2 y el 3? El 2 no puede ser el máximo. ¿Por qué? ¿El 3? El 3. Recuerden, el 2 es antes de que se le adicione calor. Entonces, el 2, digámoslo así, que está frío, pero el 3 ya sale caliente. Entonces, el punto 3 es el punto máximo, ¿sale? Si tuviéramos una turbina de 4 puntos, omitan el 5. Entonces, el trabajo o en el proceso de expansión, pensando que solo son 4 puntos, para obtener el trabajo teórico de la turbina, tendríamos la entalpía 3 menos la entalpía 4, ¿sale? Solo tienen que seguir el proceso. Ahora, si quisiéramos obtener el calor de entrada, QA, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo obtengo QA? Todo es a partir de entalpías, puesto que estoy trabajando con presiones. Recuerden que eso lo vieron en transferencia. Cuando tengo presiones, como todo ocurre a presión constante, la relación directa es con las entalpías y con Cp respecto a la temperatura. Entonces, ¿cómo encuentro QA? Calor de entrada. ¿Con una resta de las entalpías? Ajá. ¿Cuáles? La 3 menos la 2. H3 menos H2. ¿Y cómo encuentro el calor de salida? ¿Con H4 menos H1? H4 menos H1, pensando que es de 4 puntos. ¿Y si es la de 5, que tiene las dos turbinas, la del generador de potencia y la del generador de gas? ¿Con H5 menos H1? Excelente. Ahora, pensando en la relación de presiones para el proceso de expansión, teniendo una turbina de 4 puntos, ¿cuál sería mi relación de presiones en el proceso de expansión? ¿Cuál es mi punto máximo? El ¿El 3. 3? ¿Y el mínimo? ¿El 1? Estamos en la relación de expansión. Ah, antes el 2, ¿no? No, estamos aquí. 4. El 4. Entonces, ¿cómo quedaría mi RP? Presión 4 sobre presión 3. Es el máximo entre el mínimo. Ah, presión 3 entre presión 4. Presión 3 entre presión 4. ¿Sale? Eso sería lo nuevo para este ciclo. Si ven la diferencia entre ciclo Otto y diésel, todo se maneja a partir de presiones. Entonces, para el caso de la compresión, lo que saben es que la entropía del estado 2 y el estado 1 es la misma, por eso es que tenemos una línea recta. Y para el caso de la expansión entre 3 y 4, y tomando hasta 5, es que tenemos esta línea recta, porque es una expansión a entropía constante entre 3 y 4. Pero como de 4 a 5 también tenemos un proceso de expansión y este también es entropía constante, por eso es que se sigue permaneciendo esta línea recta, ¿sale? Ahí está, ¿no? Que no saben leer diagramas. Pero nomás se hacen.
¿Dudas hasta aquí? Porque no nos da tiempo de hacer un ejercicio. Ese sí se lleva una clase completa. ¿Qué significa la línea que está punteada? ¿Está? Sí, Como en este caso estamos considerando un ciclo básico que es uno abierto, está considerando que es el rechazo de calor. Pero en este caso, como ese rechazo de calor va directo hacia la atmósfera, por eso es que lo puntea, porque no considera que se cierra el circuito, sino que pseudo se cierra. ok, gracias. Está intentando pensar que está cerrando, pero en este caso pues es la pérdida. O sea, esa eliminación o ese rechazo en realidad va hacia la atmósfera, porque es un circuito abierto. ¿Nadie más tiene dudas? Este es un tipo, profesor, este es un tipo de motor de combustión externa, ¿no es así? Sí, es un tipo de motor de combustión externa, porque si se da cuenta, la combustión como tal ocurre a partir de una fuente externa, como tal no están todos dentro de una máquina, sino una máquina externa es la que nos está proveyendo el calor para el fluido de trabajo que pasa dentro de un circuito. Va, gracias. Sin embargo, a pesar de ser una máquina de combustión externa, en este caso, las turbinas de gas no son las máquinas más eficientes. Las más eficientes son las turbinas de vapor. Bien, si ya nadie tiene dudas ni preguntas, ni del examen, ni de nada, nos vemos regresando de vacaciones, pásenla muy bonito, cuídense mucho, pórtense bien, reflexionen.